Saludos cordiales a todos ustedes, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida también a los participantes en el debate de hoy. Han visto todos ustedes el título, Panorama Económico de Canarias. Los invitados de hoy, los que realmente van a protagonizar este debate, que son don Jerónimo Barrera Hernández, delegado en la Comunidad Canaria de la Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios, AUSBAN. Don Jerónimo, bienvenido. Bien hallado, buenas noches. También nos acompaña y va a ser protagonista del debate don José Miguel González Hernández, que es director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras Canarias. Don José Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Y asimismo contamos con la participación de don José Alberto Morín Arbelo, director de Ernst Young Abogados. Don José Alberto, bienvenido. Buenas noches. Bien, como es habitual, vamos a recordar esas tres señas de identidad de Canal 8. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial de este canal es pluralista y somos los segundos en audiencia de los canales locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los terceros del archipiélago. Bien, vamos con es habitual, ya recuperado el esquema de los debates de este programa de Critican 8 en Canal 8. Digo que superado el periodo electoral y postelectoral, nos reanudamos otra vez, volvemos otra vez al clásico esquema y por lo tanto siempre contando con ustedes para, si lo desean, que participen directamente en el programa a través del correo electrónico. Tienen en este momento a pie de pantalla la dirección electrónica. No dejen de comunicarse con nosotros, si lo desean, de aportar sus ideas, sus sugerencias, sus críticas, sus puntos de vista, en definitiva. Serán bienvenidos, siempre serán bienvenidos. Decía que, recuperado el esquema tradicional, vamos con ese informe que para abrir boca han elaborado los servicios informativos de Canal 8 sobre este tema tan genérico como el panorama económico de Canarias. No es la coyuntura económica por la que se atraviesa en estos momentos la más deseable. Todo hace indicar que la tendencia es hacia un agravamiento de la crisis. La ciudadanía no quiere entender de cifras e índices ininteligibles, sino que lo vive en sus propias carnes y es en el seno de lo cotidiano donde lo sufre. Aún estando situados administrativamente en el mundo desarrollado, si este vive inmerso en la agonía, a España no le es ni mucho menos ajena, y en Canarias se acentúa algo más si cabe. El archipiélago junto a Extremadura, Murcia y algunas regiones localizadas de Andalucía y Castilla-La Mancha suele estar a la cola en casi todas las estadísticas en términos de renta disponible. En Canarias se habla ya de casi un 20% de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, lo que significa tener unos ingresos inferiores al 60% de la media nacional. Las economías a pequeña escala, las domésticas, se encuentran ahogadas. Los 6 años ya desde la puesta en marcha del euro vinieron a confirmar lo que se temía, que el redondeo en el cambio a la nueva moneda sería al alza, así hasta ver cómo en casi su primer año de vida pasamos a equiparar 100 pesetas a un euro, o sea, unas 166 pesetas, con lo que eso significaría, ya que los salarios no se fueron incrementando en la misma proporción. Los datos más recientes del IPC fijan en un 4,3% el aumento de los precios del pasado mes de febrero con respecto al mismo mes del año anterior en los productos básicos en las islas. Observamos en el gráfico cómo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife los alimentos y las bebidas no alcohólicas o los transportes han sufrido un aumento que supera el 8% en solo un año. El coste de la insularidad continuará siendo un añadido en los precios que se soportan en Canarias porque casi todo viene de fuera. Es esta una situación que se aprecia en las propias islas, donde La Gomera o Fuerteventura vuelven a tener las cestas de la compra más caras, mientras las islas capitalinas las más baratas, como se distingue en este gráfico, ya que son sus puertos la referencia de entrada de las mercancías de todo el archipiélago. Ha sido también la extraordinaria subida del petróleo otro de los grandes factores desencadenantes de la crítica situación a escala mundial.
El barril del crudo en solo 5 años ha superado en un 250% su propio valor. Las gasolinas en Canarias han subido una media de 16 céntimos de euro por litro en un solo año. Muchos son los gastos a los que hay que hacer frente para eso que se considera vivir dignamente. Hay que añadir el costo del lugar donde vivir, o sea, la tan ansiada y necesaria casa. El acceso a los alquileres se convierte en harto difícil, por no mencionar el adquirir una vivienda en propiedad, con unas desorbitadas hipotecas que se llegan a convertir en vitalicias. ¿Cómo reordenar la situación económica mundial cuando, sumado a todo esto, sigue habiendo países tercermundistas? ¿Cómo salir del atolladero económico en un país donde el boom inmobiliario, uno de los pilares de los últimos años, también se está derrumbando? ¿Cómo posicionarse de cara al futuro en unas islas que vieron en la exportación de unos pocos productos y en el turismo, hoy también en crisis, sus principales fuentes económicas? Por lo pronto, el Ejecutivo Autonómico presentaba la pasada semana un plan de choque para reactivar la economía en las islas. La reducción de algunos impuestos, el fomento de la internacionalización de nuestras empresas o el refuerzo del REF son algunas de las medidas, pero ¿son suficientes? ¿Las notará el ciudadano de a pie? ¿Hay solución real a la crisis económica? Este es el informe inicial. Ya había advertido que no tiene ninguna pretensión, ni muchísimo menos ni siquiera de anotar los puntos esenciales que ustedes tengan a bien debatir, ¿no? Pero sí, de alguna manera, aproximarnos a eso que podemos considerar como panorama o percepción económica, es decir, ¿qué tal vivimos en este momento en las islas? ¿Cómo vivimos? ¿Y qué es lo que nos puede suceder en un próximo futuro? Bien, don Jerónimo, conste una cosa, sí que se ha invitado a la Consejería de Economía y Hacienda para que nos hubiese dado pues su criterio, su posición. Y bueno, de producción, del Departamento de Producción de Canal 8, pues nos dicen que la respuesta muy amable de la Consejería de Economía y Hacienda pues ha sido declinar la participación en este debate, aludiendo a que precisamente hoy el presidente del Gobierno Autónomo, don Paulino Rivero, pues está en la primera fase de su discurso sobre el estado de la nacionalidad, se llama así, estado de la nacionalidad. Bien, pues entonces sobre el estado de la nacionalidad, y que entonces que no era cuestión de repetir los criterios económicos que estaba diciendo el presidente. Bien, es una manera, nosotros respetamos enormemente, sí tenemos la obligación de invitar, y lo decimos, tanto si se acepta como si se declina, ¿no? Respetamos esa voluntad. Nosotros entendíamos que el hecho de que el presidente del Gobierno pues actúe en la Cámara Legislativa exponiendo un poco la situación de Canarias en este momento, no quita para que pues cualquiera de sus colaboradores, cualquiera de las personas que están en la Administración Autonómica, relevantes, claro, pues puedan explicarnos un poco el punto de vista oficial o administrativo de la situación. Pero bueno, dicho eso, vamos, don Jerónimo, usted como primera posición. Bien, vamos a intentar romper un poco el fuego. Indiscutiblemente todo se puede mejorar y todo se puede empeorar. Un principio ahí un tanto abstracto, pero aquí hay algo concreto. Las familias canarias lo están pasando muy mal, yo diría pésimamente mal, están en un estado crítico. No podemos mirar para otra parte diciendo que la cosa está bien o que aquí no pasa nada. Está pasando mucho. Yo diría que no solamente esta situación actual que la estamos viviendo plenamente, la vayamos a solucionar de ahora para después, pero sí tiene solución si los agentes implicados ponen manos a la obra con personas, con personal, con técnicos que sepan lo que están haciendo. Y es una invitación para esta situación que ahora la podemos desmembrar, desmenuzar, analizarla más profundamente, una invitación que puede ser a la administración pública, a la banca, a los empresarios, para buscar, salida a esta situación que la hay. La situación que tenemos, yo diría que es de recesión. ¿Por qué? Porque no podemos mirar para otra parte cuando hemos visto que las constructoras se han desplomado, que la banca cierra el grifo, que no presta dinero, que la banca desconfía entre ellos, no hay el interbancario, los préstamos que hacía entre la propia banca tampoco, la filosofía de comprar a crédito ha desaparecido, luego ni se compra ni se vende nada, hay un Estado
que no quiero yo acaparar todo el tiempo porque hay mucho para hablar. Bien, don José Miguel González. Bueno, en principio la situación por la que estamos atravesando no es nueva, es decir, desde finales del 2005 y el primer semestre del 2006 ya comenzaba a aparecer una cierta declinación en lo que es el crecimiento económico. Ahí es donde algunas voces de alarma ya se colocaban dentro de la situación. El propio informe del Consejo Económico y Social de Canarias, que tengo honor de pertenecer, en ese año pues ya publicaba determinados riesgos, sobre todo los riesgos derivados del endeudamiento por el exceso de inversión de las familias a la hora de comprar una vivienda. Y también ese endeudamiento y la incapacidad de ahorro para llevar a cabo pues, las políticas de gasto adecuadas que pudieran llevar ese tipo de familia. Hasta esa fecha, esa situación estaba relativamente enmascarada por una buena situación del mercado laboral, se arrastraba positivamente, había un número creciente de contrataciones. Lo que ocurre que también existía otro riesgo, que también era el añadido que se anunciaba, que era la inestabilidad en el empleo, es decir, la temporalidad suministrada en ese incremento en el mundo de las contrataciones, porque no hay que olvidar que casi el 75% de las rentas que entran por la puerta de nuestra casa procede del mundo del trabajo. Y si este trabajo pues, no es un trabajo de calidad, es un trabajo retributivo 16 puntos porcentuales por debajo de media, que la media nacional, es un trabajo con una productividad muy baja, es el hándicap ahora mismo peor que pudiera tener la economía canaria, que históricamente la ha tenido, es decir, no significa que sea de ahora mismo. Entonces todo ese tipo de caldo, pues en ese momento cuantitativamente el mercado laboral lograba contrarrestar lo que eran los riesgos de una capacidad futura de compra y de gasto y de inversión por parte de la familia y obviamente como las familias son las que arrastran la cartera de pedidos de las empresas. Pero sucedió algo en principio externo, que es el incremento de los inputs energéticos y por lo tanto de los costes de transporte y un incremento en lo que son también los tipos de interés para intentar contrarrestar esa tensión inflacionista. Pues bien, al final todas aquellas personas con una responsabilidad, yo creo, compartida por parte de las entidades financieras a la hora de rebajar los niveles de riesgo, a la hora de poder otorgar un determinado crédito hipotecario e inclusive crédito de consumo, pues todo ese tipo de coste de la inversión que en un momento se decidió hacer, pues ahora ese coste de la inversión se ha acrecentado y eso ha restado también renta para lo que es el presupuesto destinado para el consumo. Y ahí es donde aparecen las dos circunstancias puntuales que ahora mismo hay un sector que está bastante impactado por la situación que ahora, que es el sector inmobiliario, por la falta de inversión estimulante que puede haber en el mismo, y también hay una situación de desaceleración en el consumo por parte de la familia, justamente por un incremento en las cargas de endeudamiento. Muy bien, muchas gracias, don José Miguel González. Don José Alberto Molino. Buenas noches. La situación, o como medida introductoria, yo creo que partimos de una crisis financiera, eso yo creo que ya no hay dudas, hay crisis financiera. Sin más, o sea, no desaceleración, enfriamiento. En el sector financiero hablo, crisis financiera, creo que eso está claro, que ya no hay dudas lo que antes podía haber. Eso viene provocado a una desconfianza total en el sector de la banca, los bancos entre ellos no se fían. Eso está tocando ya la economía real y en la economía real estamos en una desaceleración. Ya esa crisis financiera está tocando a la economía real, estamos en una época de desaceleración unido a un incremento en los precios de las materias primas, petróleo, cereales, etcétera, provocado principalmente por una fuerte demanda de nuevos agentes económicos a nivel mundial, la globalización, está China, está India, eso está tirando fuertemente de determinadas materias primas. Todo eso nos afecta a la economía canaria, está claro. Hay dos sectores, vivimos de dos sectores clarísimos, construcción y turismo. La construcción, ¿cómo se está viendo afectada? Hay un incremento en los tipos de interés, más dificultad a la hora de obtener un crédito hipotecario, esa dificultad a la hora de obtener un crédito hipotecario no hay demanda de nuevos pisos, eso frena la construcción, y por el lado del turismo nos enfrentamos a dos cosas. Ese incremento de los precios, ese incremento de los precios y por lo tanto también y de los intereses está provocando que la renta disponible de la familia sea mucho menor, por lo tanto no tienen renta para
para salir de turismo. Ir creciendo en la capacidad adquisitiva. Exacto, entonces nos encontramos también con que el turismo está haciendo un descenso en la actividad del turismo, y también provocado por otra cosa, porque la globalización, el acceso a otros nuevos lugares de ocio, otros nuevos lugares de turismo, implica necesariamente que a lo mejor no somos tan competitivos con otros nuevos sectores, y todo eso en un marco de la globalización, con lo cual yo sí soy partidario de hablar de crisis financiera y después de desaceleración en la economía nacional y en la economía canaria, donde aquí en la economía canaria tenemos dos problemas, es decir, la inflación está por encima de la media nacional, las tasas de desempleo por encima de la media nacional, porque estamos con dos sectores como la construcción y el turismo que provoca esa mayor desempleo. Y bueno, los datos lo que nos hablan es, cada vez que nos dicen un dato de previsión, cada vez lo reducen más. Estamos ahora en un 2,4 de crecimiento para el 2008, pero cada vez que dicen uno nuevo es menor. Cada vez que se habla de un dato nuevo, está claro que hay un dato que es menor al anterior. Sí, un dato negativo, entonces, de poco optimismo, vaya. De poco optimismo, y yo creo que eso también es fundamental, hay poca confianza, es decir, en general no solo hay desconfianza en el sector financiero, que puede tener sus motivos, pero en general la gente sí que tiene ya poca confianza. Y bajo mi punto de vista, los orígenes de esto los podemos buscar la alegría con que la banca prestó dinero. El no haber hecho los deberes del Banco de España como organismo controlador y fiscalizador. Es decir, las cajas, cuando me refiero a la banca, me refiero a bancos, cajas y otras cooperativas de crédito o cajas rurales. No se puede prestar dinero por encima del precio de tasación de una vivienda, y se ha hecho. Hubo un pronunciamiento del Banco de España advirtiendo a las cajas que no dieran más del 80%. Eso lo subsanó las cajas diciendo, te doy un 80% aquí, un 20% de segunda hipoteca, y encima te doy un préstamo personal para que amuebles esto. Hablamos del 2005 y el 2004 y todo esto así, podemos retroceder en el tiempo. Desde Ausbank nosotros lo advertimos mucho, y tu capacidad adquisitiva es para comprarte una vivienda de 120.000 euros, 20 millones de la antigua peseta, y no de 180.000 euros. La gente también en un grado de vacas gordas, de mucha alegría, mucha festividad, mucho jolgorio, decían, no, vamos a ver cuánto es la cuota que me toca pagar a mí por esta. Y compraban casas por encima de sus capacidades de adquisición. Ahí buscamos los orígenes, pero esa enfermedad, sea económica, para buscar la salud económica, la salud física, tenemos que saber que estamos enfermos. No podemos mirar para otra parte y tenemos que buscar soluciones, porque dentro de la problemática esta existe la solución, se puede hacer. Iremos viendo enseguida, en el transcurso del programa, evidentemente, hemos agotado la primera fase y iremos viendo esas posibles salidas. Primero, antes de ver las posibles salidas, a mí me gustaría que, si es posible, en la próxima ocasión hablen ustedes de realmente, dentro de esta panorámica económica, de si cabe que a corto plazo pues las cosas se pongan peor todavía de lo que están. No en plan agorero, sino más o menos por las previsiones. No, Ricardo, es que las familias no pueden estar tirando de la economía canaria. Claro. Esa es la mayor aberración que se puede haber cometido. Son las familias las grandes sufridoras, que han tirado de la economía, el consumo, el consumismo, el consumerismo. Y eso no es así. Sí, volveremos sobre eso enseguida, en cuanto reanudemos el programa de Crítica en 8 dedicado al panorama económico en el archipiélago. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el programa de Crítica en 8 dedicado en esta ocasión al panorama económico en el archipiélago canario. Nos acompañan, son los protagonistas de este debate, don José Alberto Morín Arbelo, director de Ernest Young Abogados, también lo es don José Miguel González Hernández, director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras en Canarias, y don Jerónimo Barrera Hernández, delegado en la Comunidad Canaria de la Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios, Ausbank. Hemos tenido una primera fase del debate. Ahora vamos a continuar, no sin antes escuchar a la ciudadanía de la calle,
Bueno, se han hecho distintas preguntas, pero centradas sobre todo en si tiene o no problemas para llegar a final de mes y a qué cree que se debe esa circunstancia. Vamos a escuchar las distintas opiniones que han podido recogerse. Cada vez está más complicado llegar a final de mes, porque los sueldos casi siempre vienen quedándose igual y sube el IPC, sube todo. Va un mogollón de años, que no suben un sueldo para... Los congelaron ahí y se quedaron. Gracias a Dios nosotros llegamos a fin de mes, pero lo de las hipotecas, la verdad es que ha subido, la subida esta de las hipotecas nos ha recortado un poquito el presupuesto mensual, ¿no? A mí no me cuesta llegar a final de mes, porque yo tengo mi casa, no pago alquiler y estoy trabajando. Sí, cuesta para llegar a fin de mes. Yo lo he notado bastante. Yo soy profesora de instituto y he notado que mi poder adquisitivo ha bajado considerablemente en los últimos 10 años. A mí no me cuesta llegar a fin de mes porque me acomodo a lo que tengo. No pido más de lo que no debo de pedir. La subida de precios se nota, evidentemente, y cuesta un poco más llegar a final de mes, efectivamente. Bueno, pues mira, lo más sencillo del mundo, los sueldos no son igual que los precios y ya está. Puedo decir que no me es difícil llegar a fin de mes, sino al día 15 de mes. Mira, yo no sé si tendrá algo que ver o no, pero desde que entró el euro yo me veo muy mal. No sé, claro, no es que el euro, porque si antes te comprabas un refresco te costaba 80 céntimos, ahora te vale 1 euro. No suben los salarios, suben las cosas, pues creo yo que será eso. Si es a pie sí, en el coche cuesta menos. Bien, tampoco faltaba el sentido del humor, como es obvio, ni debe faltar. Usted me parece que don Jerónimo iba a decir algo antes de que continuase, que iba a tener la palabra don José Miguel González, pero... Sí, lo que quería decir que el petróleo se compra en dólares. Sí. El barril de petróleo, pues a veces está en $100, 98, 104. Es decir, que estamos comprando el petróleo el 50% más barato que cualquier otro país que esté por ahí. Es decir, si $1, aquí no hay paridad, dólar-euro, lo que hay una disparidad. Es decir, hay ahora mismo está el dólar 1,51. Pues eso es lo más barato. Pero dicho esto, con lo que acabamos de escuchar las señoras que están diciendo, es que es imposible que las personas con el mismo salario tengan que comprar las mismas cosas muchísimo más caras. Si cogemos la hipoteca, ha subido la cuota de la hipoteca, que la banca no le mostró las dos caras de la moneda. Esto ocurre en cualquier otra parte y se le tira de las orejas. No, la banca decía, mira, aquí tienes y el dinero al 2%, al 2,25% de salida. Y ahora el Euribor más medio punto, más 0,50, bueno, no hablar con palabras técnicas. Estas personas que pagaban una cuota de 600 euros, ahora tienen que pagar por eso mismo 925 euros, 950. Esta última subida ahora del Euribor, que es manipulable, que no es el MIBOR, es decir, que no es el referente o el referencial que teníamos, el índice que estaba así, que es distinto. Oye, si el dinero está al 4%, ¿cómo diablos usted me lo pone al 4,80 y al 4,56 y al 4,72? ¿Qué está haciendo usted con eso? Es decir, nosotros tenemos un artículo que es el artículo 51 de la Constitución, que dice que son los poderes públicos los encargados de velar por el buen funcionamiento de todas las cosas. Oiga, cuídeme lo que hay que hacer. Sí, pero con la banca hemos topado, Sancho. Bueno. Decía que con la banca hemos topado, Sancho. Don José Miguel González, tener la palabra. Sí, bueno, hay algo que hay que tener muy en cuenta, que las decisiones de inversión también tienen sus consecuencias. Es decir, era atractivo el establecer un crédito hipotecario tipo interés variable porque era muy bajo, pero seguía existiendo la posibilidad de establecerle un tipo fijo con un horizonte temporal más seguro, aunque un coste inicial más alto. Bueno, se decidió hacer eso, pero obviamente el riesgo con el que se asume de hacerlo con tipos de interés bajos es que te pueda subir. Y obviamente eso es lo que ha sucedido. Respecto a lo que la gente de la calle demanda, a lo que todos demandamos, yo creo que hay un hilo conductor muy claro, que son los salarios. En todo este tipo de desaceleraciones, crecimientos y demás, hay algo muy claro, que el marco institucional que se implante en una determinada región, en este caso en Canarias, condiciona mucho lo que es sus tasas de crecimiento económico. Es decir, nosotros tenemos un régimen económico y fiscal con unos determinados tipos de incentivos financieros y económicos a las empresas que han originado,
más beneficios que perjuicios, ¿no? Yo soy un gran defensor por ejemplo, del REF, de artículos del 27 de la reserva de inversiones, la deducción por inversiones, la deducción por bienes corporales y demás. Yo creo que es necesario por nuestras condicionantes de isla. Ahora, lo que es el interno dentro de las empresas es la responsabilidad social de devolver todos esos beneficios fiscales, no solo en forma de inversión, sino también en forma de salarios dignos para trabajos dignos. El 60% de los contratos que se establecen en Canarias son de personal de mantenimiento y limpieza de planta hotelera y peón de la construcción, es decir, es el estrato salarial más bajo. Bien, ¿por qué? Porque bueno, nos basamos sobre esos dos sectores con mayor predominio. Pues bien, no he oído a nadie por parte del sector empresarial con cierta preocupación de autoculpa, es decir, de una cierta responsabilidad de lo que está sucediendo, en el sentido que siempre se está haciendo llamadas al marco institucional para que me solucione mi cuenta de resultados. Bonificaciones fiscales, disminuciones de costes de producción, pero por ningún lado aparece un compromiso ineludible que todo ese tipo de bonificaciones vayan al precio final o, en su defecto, vaya al salario de sus trabajadores. La única intervención que se ha hecho por parte de las confederaciones de empresarios es la moderación salarial. La moderación salarial, desde principios del año 2000, ya lo llevan haciendo, por un lado los funcionarios, por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma, pero también el resto de los trabajadores, en donde arrancar un punto por encima del índice de precios al consumo es algo más que una lucha casi perdida. Viendo José Alberto Morín. Sí. En relación al hilo de lo que acaba de decir José Miguel, yo creo que el marco normativo en el que está Canarias, el marco normativo desde el punto de vista de beneficios fiscales, establece la reserva para inversiones, bonificación de empresas exportadoras, el régimen de las entidades SEC. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista que nosotros trabajamos, yo creo que es inmejorable. Es decir, desde el plano nacional no hay otro sistema mucho mejor que este. Puede tener sus deficiencias, puede haber provocado determinados errores o determinadas deficiencias estructurales en la economía canaria, pero creo que no hay otro marco mejor. Sí que es verdad que últimamente se ha reformado y hay un gran avance, desde mi punto de vista, una gran innovación en esa posibilidad de materializar la RIC, término técnico, pero bueno, de materializar la RIC en la creación de empleo. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes logros de este nuevo régimen económico y fiscal que está a partir del 2007 al 2013. Yo creo que eso se tiene que valorar y yo creo que en algún momento... Si se pone en marcha, ¿no? Si se pone en marcha. Sí, pero es que yo creo que ya está en marcha, es decir, y yo creo que eso sí que va a generar, de alguna manera, todo eso sí que va a generar y veremos un poco los efectos. En 2 o 3 años vamos a ver la creación de empleo asociado a esas nuevas inversiones que realicen las nuevas sociedades o las sociedades que están operando en Canarias. Con lo cual, desde ese punto de vista, yo creo que el empresario canario en general sí que no se puede quejar, entre comillas, del marco normativo en el que está desarrollando. Como decía él, dice, oye, ahora queremos un poco la correspondencia, queremos ver un poco ese marco normativo que me estás pidiendo, vamos a generar un beneficio en el resto de la sociedad. Yo creo que estamos o tenemos los elementos, por lo menos tenemos todos los elementos necesarios para ver ese camino, ¿no? Cuando estamos planteando o hay planteamientos a veces de hablar de la economía canaria, una economía interdependiente de la economía española, pero bueno, sabemos que es interdependiente, pero con sus especificidades acaban de decirse que le da un perfil muy diferente a cualquier otra comunidad autónoma, vamos. Ni Cataluña, ni el País Vasco, ni nada tienen, ni siquiera la Comunidad Foral de Navarra tienen, que yo sepa, corríjanme, tienen ese marco normativo específico, sí, donde la economía de las islas admite una serie de iniciativas, incluso de los poderes públicos, que a veces se inhiben, o a veces tal. A mí, por ejemplo, una de las cosas que nunca me he explicado, a lo mejor ustedes lo explican, ¿por qué las islas llamadas menores, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, la cesta de la compra es más cara, ¿no?, que en las islas capitalinas? Y sobre todo, ¿qué pasa? Que no llegan los beneficios del famoso REA. Yo personalmente, yo creo que... ¿Quién se queda el REA?
No, afortunadamente el REA existe y si no existiera los precios todavía serían peores superiores. Sí, sin duda. El aspecto del diferencial de precios de las islas menores respecto a las capitalinas, desde mi punto de vista, viene condicionado por dos sistemas. Primero, por el coste añadido del transporte, es decir, los puertos principales de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria aglutinan. Pero eso tendría solución. Sí, por supuesto. Pero la segunda, que es tal vez más, no más complicada, pero sí más enrevesada, es la falta de competencia. La falta de competencia en las islas menores condiciona mucho la colocación de precios. Sí. Inclusive en situaciones cuasi monopolistas de distribución y comercialización. Aquí se ha hablado de la RIC, de la Reserva de Inversiones Canarias. A mí me gustaría verlo bajo otro aspecto que lo he constatado. Podemos coger la avenida 3 de Mayo y todo lo que se invirtió allí. Eso produjo inflación, es decir, los precios se dispararon con esa compra ahí. La Reserva de Inversiones Canarias debe ser para reinvertir, es decir, para reinvertir en producir más, para generar puestos de trabajo. Hoy en día, cogemos el ramo de la construcción, que se ha desplomado, es decir, las constructoras han venido al suelo, es decir, hay expedientes judiciales que todavía hay ejecuciones muchísimas. Pero ¿qué ha ocurrido con esta gente que deja de trabajar? Al que dejar de trabajar deja de aportar a la seguridad social, a la tesorería, y encima está extrayendo dinero de ahí. Es decir, los perjuicios son enormes. Luego, su capacidad para adquirir cosas, no hay consumo, no hay nada. Tenemos que buscar soluciones. En serio, hay soluciones. Lo que pasa es que no es que, como decía, entre comillas, la administración venga a solventar los problemas del empresario. Es que el empresario está acogotado, se ve con muchos impuestos, muchas cosas. Hay que estimularlo, hay que proteger al empresariado para que genere puestos de trabajo. No podemos depender de dos patitas como es el turismo y como es la construcción. Ambas se están deteriorando, una está en el suelo y el otro se está deteriorando. ¿Cómo? El todo incluido. ¿Qué tipo de turismo tenemos aquí? Con mi respeto a los que nos visitan. Yo sé que hay unos 10 millones que bien nos visitan y que somos 2 millones y algo los canarios que estamos por aquí y que dependemos de esto y que de montones de cosas más. Pero oye, tenemos que ponerle remedio. Si queremos curarnos, ahora si queremos dejar las cosas como están y que se sigan deteriorando, pues entonces, oye, a ver qué es lo que hacemos. ¿Lamentarnos? Yo no cojo esa línea. Con respecto al turismo, yo creo que lo que está claro es que se tiene que reinventar. Es decir, el modelo que tenemos actualmente ha mejorado una parte del turismo, ha mejorado, una parte del sector, por así decirlo, ha sabido reinventarse con hoteles con mucha mayor calidad, pero hay otra parte que todavía permanece antigua. Sí que es verdad que tenemos que entrar en la rehabilitación de toda esa planta turística que tanto se habla, que tanto se ha hablado. Yo creo que ya es manera de ejecutarlo, tanto por la parte privada como por la parte pública. Es decir, ahí también la administración en infraestructuras, en esas zonas que están en declive, pues se llaman así, de acuerdo con las directrices de ordenación del territorio, pues se tiene que ejecutar, toda esa parte se tiene que ejecutar. Es decir, ahí el Estado, la Administración canaria, sí que tiene que poner de su parte, y después está el sector privado que también tiene que rehabilitar toda esa planta hotelera. Yo creo que el turismo, y creo que los empresarios turísticos lo saben, y están en una reinvención del sector, y yo creo que ahí sí que están trabajando duro. Ellos son los primeros que sufren ese decrecimiento y esos problemas. Entonces yo creo que en ese aspecto yo creo que el empresario sí que va a trabajar. Otra cosa es que estos beneficios que estamos hablando de la RIG, estos beneficios, desde el principio, desde el inicio de la normativa, era para diversificar la economía canaria. Eso era una cosa fundamental. Ahí ha habido dos problemas, y yo creo que dos culpables. Uno, los empresarios, y otro, la administración. Es decir, el empresario, con unas tasas de rentabilidad en determinados sectores, no entraba en otro, no diversificaba, y por otro lado la administración tampoco impulsó a esa diversificación. Entonces yo creo que ahora es el punto de, como estamos en dos sectores deprimidos, o uno deprimido, empezando a deprimirse, y el de turismo que lleva tiempo ya con eso, yo creo que es el momento de que los empresarios entren en sectores, diversifiquen, se arriesguen a lo mejor con tasas de rentabilidad mucho menor, porque yo creo que es el momento, y tienen, de hecho, en la RICA hay 6.600 millones de euros pendientes de materializar, es decir, son inversiones que se tienen que realizar, con lo cual yo creo que es un momento de diversificar hacia sectores que no consuman suelo, que no sea la construcción y que no sea el turismo. Bien, continuaremos enseguida con este debate sobre el panorama económico de Canarias. Enseguida estaremos con ustedes.
verán ustedes, estamos en Crítica en 8, programa de debate de Canal 8, y son los protagonistas de este debate, a quienes les agradecemos su participación. Don José Miguel González Hernández, director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras de Canarias, don José Alberto Morín Arbelo, director de Ernest Young Abogados, y don Jerónimo Barrera Hernández, delegado en la Comunidad Canaria de la Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios AUSBAN. Hemos tenido dos partes del programa y vamos con la tercera y definitiva. Yo, evidentemente, como siempre, respetando y animando que el debate discurra por sus propios cauces sin ningún tipo de interferencias, pero sí con ánimo de sugerencia. Si les parece a ustedes, yo tenía la curiosidad, antes lo cité, de entre ustedes, sobre todo desde el punto de vista familiar, ¿no? Desde el punto de vista de las familias, que es lo que a mí me preocupa, y sobre todo que a muchos de ustedes, y seguro que a una gran cantidad de televidentes. Desde el punto de vista de la familia, si cabe prever que los próximos meses pues vamos a estar, desde el punto de vista económico, pues más o menos con dificultades, o van a continuar las dificultades, primer punto. Y segundo punto, al hilo de lo que decía hace un momento don José Alberto Morín, él apuntaba de posibles, si he entendido bien, posibles impulsos a otros sectores económicos, o, bueno, partiendo de los dos que tenemos, si cabe o no cabe el impulso a otros sectores económicos por parte de las administraciones públicas, ¿no? Bien, pues como quieran. La filosofía me gusta mucho leerla, disfruto con ella en mi momento. Yo no veo el hotelero, es decir, los que se dedican al ramo de hostelería y similares, como animados o animosos para seguir reinvirtiendo aquí en Canarias. Los veo que se están desviando hacia Cabo Verde y otras zonas por ahí, Mauritania o lo que sea. Hace falta posiblemente, aquí vemos que el turismo está controlado por patronato de turismo, consejería de turismo, hay una especie de dos cabezas. Hace falta algo más, algo más. Yo antes nombré la Constitución y parece que nos gustó mucho el artículo 51. Son los poderes públicos y además, si estamos en un Estado de Derecho, debe ser así y tenemos organismos competentes para ello como para hacerlo. ¿Qué ocurre? Yo creo que hay que estimular esa inversión y proteger a la familia. Yo siento una gran admiración por lo que ha ocurrido en América. Todo el mundo dice, la subprime, las hipotecas basuras que están allí. Oye, también las tenemos aquí. Es decir, a mí lo que esté ocurriendo en otra parte me puede afectar dentro de la globalización, lo tocante a la bolsa y algunas cosillas más. Pero aquí tenemos que solventar los problemas, los que nosotros tenemos aquí. ¿De qué manera? Oye, la protección a la familia, allí el dinero, primeramente la FED tomó la decisión, la sabia decisión de bajarlo del 5,25 al 3, bajó 2,25 en 6 meses. Es decir, 1,75 y 1,50 después 0,75. El precio del dinero, ¿sí? Que es lo importante, sí, para incentivar la economía. ¿Qué ocurre en esta zona del mundo, en esta zona del euro, donde nosotros en las Islas Canarias somos el sur de Europa? Queremos vivir con europeos, con salarios tercermundistas. No tenemos, nuestro poder adquisitivo ha disminuido. Claro que todo ha subido menos los salarios. Tenemos que equiparar eso, hay que unos salarios más dignos, de acuerdo con eso, para que la gente pueda vivir un poquito mejor. Pero yo no quería perderme por ahí. Quiero decir que hay un señor que se llama Trichet, que es el presidente del Banco Central Europeo, que está empecinado con la inflación. Oiga, ¿y qué pasa con la economía? Usted tiene que bajar el precio del dinero, y a la banca tampoco le interesa que se baje ahora el precio del dinero, porque ha perdido garantías por montones de cosas más. Eso hay que ponerle remedio. Hace falta unas decisiones a nivel, yo diría, a nivel estatal, para que se diga, oiga, usted, como ha hecho también América, no me toque a esta familia para que no pierdan sus viviendas, porque usted lo ha hecho mal. Oiga, usted es responsable de lo que usted ha hecho. Usted es el profesional y esta gente no. Hay muchas soluciones. Bueno, respecto a los escenarios posibles que pueden acontecer en lo que queda de ejercicio, inclusive hasta el escenario 2013, se baraja con diferentes condicionantes. Primero, el no hacer nada, las cosas irán a peor, eso está claro. Es decir, porque hay... El tiempo por sí mismo no va a arreglar las cosas. Reajustará, solo el tiempo. Reajustará carteras, pero en el reajuste de carteras se verá personas, y sobre todo las de renta más limitada, pues perjudicadas en ese sentido. ¿Por qué decimos eso? Porque ahora mismo
La desaceleración en el consumo viene por esos incrementos en los costes financieros y también, en el caso de Canarias, el sector de la construcción es por un hecho específico de redimensionamiento del propio sector. Pues bien, si no se hiciera nada, repito, el ciclo económico no tiene por qué subirse. Para eso, para algo existen las políticas anticíclicas, obviamente para modificar esa opción del ciclo. Aunque con los escenarios con los que uno trabaja aproximadamente, pues bueno, se pretende que a partir del 2009, con la incorporación sobre todo de lo que es el superávit presupuestario en obra pública, que pudiera aglutinar a nivel de refugio a todas aquellas personas expulsadas de la construcción privada, llamémoslo así, pues podría trasladarse. Y en el otro sentido, por lo menos en Canarias, y antes se nombró, tenemos que la propia Reserva de Inversiones, en la última aprobación de su reglamento, el pasado 28 de diciembre de 2007, se podía establecer la materialización de esa reserva en la renovación de planta hotelera. Es uno de los 3 supuestos en donde el suelo todavía puede ser colocado como efecto de materializador. Por lo tanto, hay recorrido. Es decir, eso desde el punto de vista sectorial. Desde el punto de vista de las rentas, yo personalmente no estoy de acuerdo que la iniciativa pública sufrague los riesgos asumidos por la familia. Por una sencilla razón, porque cada uno tiene que ser dueño de su cartera y de sus decisiones. Como bien decíamos antes, hay decisiones que fueron mal tomadas. No se puede otorgar una hipoteca a 40 años a una persona que finaliza su contrato el 31 de marzo, un contrato temporal. Y hay entidades financieras que las pueden ofrecer. Entonces, claro, esa persona paga durante mucho tiempo su inversión, pero en el momento que no la puede hacer, el resto de conciudadanos, pues bueno, se puede establecer ese tipo de ayudas, pero desde el punto de vista, primero, del empleo, que yo creo que es el principal redistribuidor de la renta, y segundo, de los impuestos. Pero los impuestos, desde mi punto de vista, no tal y como se están enfocando en la actualidad, en donde se decresta la progresividad de los impuestos, esa máxima de que los que más tienen son los que más proporcionalmente pagan, eso cada vez es peor, obviamente. ¿Quiere decir que se aplica menos? No, y por ejemplo, quitar el impuesto de patrimonio, decrestar el impuesto de patrimonio, es la mayor aberración sobre una distribución justa de la renta que se podría establecer en un país occidental. Mientras que los impuestos indirectos, llámese IJIC, llámese impuesto de combustible, llámese IVA, llámese impuestos sobre el tabaco, sobre la alimentación, que afectan al precio final de venta, esos no se tocan, obviamente porque son los principales recaudadores de la imposición, pero que habría recorrido para hacerlo. Un poco con lo que hemos visto, yo creo que sí, lo que ha dicho José Miguel. Si no se hace nada, está claro que vamos a peor. De hecho, cada vez que sale un nuevo informe sobre cuál es la proyección, es más negativo. Que lo que están haciendo, lo que ya está tanto el gobierno estatal como el gobierno autonómico, es un incremento, es decir, el revitalizar de alguna manera el consumo. Para eso están tomando medidas, ya se han tomado, el gobierno autonómico ha tomado una serie de medidas que podemos discutirlas. Son medidas principalmente de carácter fiscal, principalmente con una reducción en el impuesto de combustibles para el sector del transporte, agricultores, una reducción en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para unos determinados elementos, 35 años, minusválidos, familias numerosas, una serie de medidas de política fiscal, que ya veremos si eso consigue su fin. Pero por lo menos yo creo que ya es importante que se enumeren. Ya es importante que se enumeren, ya es importante que se haya tomado una primera iniciativa. Yo eso lo valoro positivamente. Después podemos ya entrar en temas técnicos de si está bien, si no está bien, si tiene efecto o no tiene efecto. Pero desde luego eso es por la parte del consumidor, de las familias. Yo creo que es importante esas medidas de carácter del gobierno canario desde el punto de vista que está mirando la familia. Yo creo que las empresas tienen, y vuelvo otra vez al mismo, tienen un marco suficientemente importante y suficientemente beneficioso para no demandar más cosas. Es decir, una vez que se reactive el consumo, yo creo que se tirará la demanda. ¿Se llegará a eso? No lo sabemos, ya te digo, cada vez que sale un informe es más negativo, con lo cual no puedo, yo no sé cuál es el futuro en esa vertiente. Pero yo creo que hay importantes elementos de política fiscal, tanto del gobierno autónomo, y ya veremos las que toma el gobierno a nivel nacional, desde el punto de vista del consumidor final como desde el punto de vista de la empresa, para que se reactive. Bien, sí, iba a decir. Sí, lo que quería decir es que todo gira a través del dinero, y si no hay dinero no hay nada. La energía espiritual que mueve el mundo se llama dinero. No hay dinero. Entonces, ¿cómo vamos a solventar un problema, una problemática
donde hay una filosofía de vida aquí de comprar a crédito, siempre todo lo financia la banca, todo a través de la banca. No se mueve nada. Tenemos el ranking, lo ocupa las Islas Canarias en efectos impagados. Es decir, tenemos el 40 y tantos % más que Andalucía y que Baleares. Y un 250 más que en el País Vasco. Oye, esto va a ser zona de alto riesgo para la banca. Es decir, no hay dinero. ¿Qué hay que hacer? Otras cosas posiblemente sí. Y por eso esos agentes sociales, no es que lo vaya a solventar la administración autónoma o autonómica o el gobierno central, pero sí tienen que reunirse con la banca y sí tienen que fomentar la pesca, la agricultura, otras vías de más riqueza para que haya empleo. Porque si no hay empleo no hay dinero, si no hay dinero no hay consumo. Eso es así. Bueno, pues o me parece que es así. Se nos ha ido el tiempo, solo queda ya para una última intervención donde yo le rogaría a cada uno de ustedes que, bueno, si ha quedado algo en el tintero que ustedes querrían decir y que no han dicho todavía, pues lo aprovechen para expresarlo en esta última intervención. Don Jerónimo, última intervención. Bueno, sí, al hilo de lo que continuaba diciendo, hace falta también que la familia hagan una especie de análisis diciendo, a ver, tenemos esta época de vacas flacas y vámonos a lo fundamental, a lo prioritario. La vida necesita de la salud. Tenemos un servicio canario de salud que hay unas listas de espera tremendas, pero no me quiero meter con eso. No me quiero meter. Eso es un tema para estar hablando largo y tendido. ¿Qué es lo fundamental? Oye, pan, la leche, los huevos. Se produce la inflación. Inflación es que el ama de casa de cualquier persona que va al mercado y en un país que produce tomates, comprar tomates a 3 euros, que son 500 pesetas, es aberrante. No es lógico. Comprar aguacates, yo hace unos días que estuve en Madrid y los aguacates en Madrid 2 euros con 15, aquí 6 euros. Los mangos igual, es decir, hay algo que no me cuadra y sigo insistiendo que en lugar de una directora general de consumo, como es la señora Sinesia, de decir, oye, mira aquel que cogió 4 lapas y le persigue, y el otro que el pez no tiene las medidas de 17 centímetros y tiene 15, se lo confisca y le sanciona. Oye, tenemos otras cosas que hacer. En la banca tiene que tener unas hojas de reclamaciones, que gracias a Oxbank, la tiene que tener ahí, en esta comunidad, a la vista del público para cualquier reclamación, no tenga que estarse yendo a un abogado ni hacer nada. Lo escribe allí y eso para que la banca se comporte mejor, porque mucho dinero que está detraído de los bolsillos de los consumidores lo tiene la banca. Pues si lo tiene la banca, que lo comparta. Sería lo justo. Don José Miguel González. Yo por la profesión que ejerzo desde hace mucho tiempo, la de economista y demás, me alegra que se abre mucho de economía ahora, pero que, por ejemplo, en las estadísticas de efectos impagados, desde el 2005 somos líderes de efectos impagados. Es decir, en ese sentido, sí, se ha crenzado, pero que hay una situación de partida de desventaja salarial y por lo tanto desventaja de renta. La convergencia en renta respecto a España y respecto a la Unión Europea se ha ido desviando, es decir, no se ha establecido lo que es la paridad respecto a la incorporación y sobre todo, por un lado, por el incremento poblacional, que bueno, que ha dado más de lo que ha quitado, pese a que muchas personas no lo piensan así, pero por el otro lado con el factor, como que ya lo decía antes en el debate, el factor de la productividad. Los salarios retribuyen a la productividad. Y si tenemos sistemas económicos y sistemas empresariales en donde la productividad que se ofrece para el desempeño del trabajo es baja, al final los salarios serán bajos. Y yo últimamente pues acuño una especie de frase que es que yo creo que vendría bien para revitalizar lo que es el ciclo en la actualidad, que es que la madurez empresarial no se rige por la cantidad de dinero que está dispuesto a ganar, sino por la cantidad de riesgo que está dispuesto a asumir, y sería conveniente pues que se llevara a cabo esa máxima. Bien, pues ojalá también. Y vamos a hacer futuribles, igual que antes planteaba don Jerónimo Barrera eso de compartir el dinero de la banca, los grandes beneficios. También hagamos votos para que, sobre todo nuestro empresariado, sobre todo aquella parte del empresariado que ha estado durante años siempre con un único objetivo de unas ganancias inmediatas, altas,
etcétera, sin esperar. Estoy hablando, evidentemente, del empresariado no profesional, ¿no? Sino ese empresariado que de aluvión se ha producido en las islas, acostumbrado o hecho a que sus ganancias sean inmediatas y además altísimas, no sin paciencia para la moderación, para el plazo medio y para, evidentemente, a medida que el archipiélago disponga de un empresariado que ya tiene, pero que se incremente un empresariado más profesionalizado, también habremos ganado esto. Bien, última intervención de don José Alberto Morín Arbelo. Bueno, en cuanto a lo que podemos decir, la trayectoria futura, yo creo que la economía se tiene que diversificar, el tejido empresarial se tiene que diversificar, que hasta ahora a lo mejor no lo había hecho porque teníamos lo que estamos diciendo, dos sectores con una alta rentabilidad, con una rentabilidad no inmediata como parece ser, pero bueno, una alta rentabilidad. Que hay otros sectores, que están sectores de las energías renovables, que hay sectores de audiovisual, se puede. Hay sectores, y yo creo que esta época va a generar reajustes y que el empresario se arriesgue. Es que yo creo que, no es que no diga que hasta ahora no se ha arriesgado, sino que yo creo que se arriesgue en otros sectores que tal vez sean más desconocidos para él. ¿También la agricultura? Yo creo que la agricultura debería ir encaminada hacia el consumo interior. Lo que está diciendo de unos aguacates a un precio de 6 euros en Canarias y de 2,15 en la península, yo creo que la agricultura sí va enfocada. Hay muchos productos que estamos consumiendo que son de la península, es decir, que la agricultura, el que haga una agricultura destinada al mercado interior, a lo mejor no tiene unas rentabilidades muy altas, ni mucho menos, pero sí que en esta época que estamos entrando, hombre, pues eso se valora, el obtener por lo menos una rentabilidad y el ser innovador en todo eso. Muy bien, pues muchísimas gracias a don José Alberto Morín Arbelo, director de Ernest Young Abogados, a don José Miguel González Hernández, director del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras en Canarias, y a don Jerónimo Barrera Hernández, delegado en la Comunidad Canaria de AUSBAN, de la Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios. Nuestra pretensión con este programa, para hablar del panorama económico de Canarias, será acercar a todos ustedes puntos de vista, como han estado escuchando, puntos de vista de personas que, aunque hayan adoptado posiciones diferentes o atalayas distintas por su propia especialización, sin embargo sí que todas ellas pueden aportar sugerencias, pueden aportar ideas, pueden aportar salidas a una situación que, aunque complicada, siempre tiene remedio. Y los remedios vienen no solo por parte de los poderes públicos, que también, ningún poder público puede eximirse de esa obligatoriedad, sino de todos los actores económicos, sociales, culturales, etcétera, de nuestra sociedad, de la sociedad en sí, de toda la sociedad. Bien, muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias por habernos seguido en el programa. Invitándolos, como siempre, a que participen, si lo desean, a través del correo electrónico. No dejen de hacerlo. Y, mientras tanto, como es habitual, les deseamos que sean felices en la medida de lo posible. En la medida que nos deje el bolsillo, que nos deje la economía, que nos deje las preocupaciones, y también en la medida en que estemos dispuestos a una formación, a una superación profesional cada vez más alta, una formación profesional cada vez más exigente, una formación profesional cada vez preparada para una mayor competitividad. Muchas gracias, hasta el próximo programa.